Quiero invitarles a que tengamos un poquitico de paciencia. Vamos a dar unos minutos mientras vienen más personas, mientras más personas se conectan a esta hora. Sabemos que también pues se están conectando en los canales oficiales de la Iglesia Adventista alrededor del mundo. Pero bueno, vamos a dar una esperita para que podamos iniciar con la clase o la superclase de Daniel 12 que ustedes están viendo ahí en la pantalla. Entonces tengamos un poquito de paciencia. Les pido por favor, mientras tanto, alisten sus Biblias, alisten también noticas. Prácticamente vamos a dar algunos detalles con respecto al libro de Daniel en el capítulo 12, detalles que pues no están en la presentación que ustedes están viendo en la pantalla, pero bueno, vamos a dar mientras tanto algunos minuticos. Aquí pues en Colombia la cuarentena pues a muchos les está dando un poco duro, un poco fuerte. Asimismo en otras partes de Latinoamérica pues también están viviendo momentos un poco difíciles con respecto a esta parte de la cuarentena, con respecto a esta situación. Entonces pues básicamente lo que queremos invitar es a que pues nos conectemos con Dios, a que dependamos de Dios, a que nos mantengamos en oración, pero también que este sea un momento para aprovechar e ir a impartir el Evangelio a muchas personas, que podamos hablar de lo que se viene encima, que podamos hablar también de estos eventos finales, que podamos también ponernos la camisa, podemos poner la camiseta encima y poder decir al mundo que Cristo viene pronto, que hay una esperanza, y sobre todo también que podamos ser estos siervos fieles que Dios quiere, que podamos hablar precisamente de su misericordia, de su amor, y aunque tal vez no sea tan sencillo para muchas personas, pues podamos estar allí precisamente hablando de todo lo que se viene encima. Saludamos así a nuestros hermanos que se conectan actualmente en nuestra red social de Facebook. Saludamos a Jason, saludamos también a Camilo, saludamos también a Sami, que se conecta desde su casa. Asimismo también un saludo muy especial para mi madre, que está conectada en YouTube a esta hora. Saludos también a toda la Iglesia Adventista de El Camino aquí en Bogotá. Saludamos también entonces a la Iglesia de Inglés, a todos los que nos acompañan, un saludo muy grande, muy especial. Feliz sábado para todos, qué bueno que nos estén acompañando. Y pues bueno, ya llevamos 3 minuticos de transmisión, creo que es un tiempo suficiente, así que vamos a iniciar con nuestra super clase de Daniel 12 que estuvimos preparando durante la semana con mucho juicio, con mucho estudio. Así que mi esposa, que me acompaña aquí al lado, pues nos estará también acompañando y me estará precisamente colaborando con esta transmisión que estamos haciendo en simultáneo a través de nuestros canales de YouTube y también de nuestra red social en Facebook. Así que quiero invitarlos ahí donde están. Bueno, también saludamos al señor Carlos Telles, que también se nos une a esta hora. Y bueno, no siendo más, por favor, quiero invitarlos ahí donde están. Vamos a inclinar el rostro, vamos a tener una palabra de oración para que podamos iniciar entonces con esta superclase de Daniel 12. Josué Gómez también, saludos, un abrazo gigante, Dios lo bendiga. Y pues bueno, iniciamos entonces con una palabra de oración ahí donde estamos. Oremos. Nuestro Padre y nuestro Dios, te damos gracias por este nuevo sábado que nos permites estar en tu presencia. Te damos gracias, Señor, porque sabemos que tú estás en cada una de nuestras casas, donde nos estamos reuniendo, donde estamos teniendo el culto familiar, donde estamos viviendo estos momentos de preparación para el regreso de nuestro Señor Jesucristo, pero también es un tiempo de preparación vital, un tiempo de preparación espiritual, donde queremos estar dependiendo de ti el 100% del tiempo. Para iniciar esta clase queremos pedirte que nos ayudes por medio del ministerio de tu Santo Espíritu y que nos abras nuestras mentes, y que asimismo, Padre, en este capítulo podamos seguir discerniendo en el momento en que estamos viviendo. Bendice a cada uno de los siervos de tu iglesia remanente,
alrededor del mundo, bendice a cada uno de los miembros de iglesia, pero bendice aún más a aquellos que en este momento no han querido escuchar tu palabra. Dales una doble porción de tu Espíritu Santo para que cuando escuchen este mensaje o escuchen los mensajes que vienen de parte de tus siervos alrededor del mundo, puedan abrir sus oídos y puedan atender a este llamado. Nos encomendamos en tus manos, Padre, y gracias, muchas gracias por este tiempo tan valioso que nos estás dando en familia, en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Bueno, Jason me pregunta, el canal de YouTube, permítame, Jason, voy a compartir mi canal en YouTube. Ustedes lo pueden encontrar como La Palabra Abierta o Ministerio de la Palabra Abierta. Voy aquí a tomar un pantallazo rápidamente para que ustedes se puedan conectar o también puedan ver este streaming a través de nuestro canal en YouTube. Un segundito, por favor, ténganme paciencia. Saludamos también aquí a Yancy Quevedo, que nos acompaña desde Centroamérica. Un segundo, por favor, les pido un poquitico de paciencia. Hay personas que tal vez se les está dando la transmisión en Facebook, entonces les voy a invitar directamente a mi canal de YouTube para que puedan también acceder allí. En el comentario, precisamente en la sección de comentarios de esta transmisión, les voy a dejar también el canal de YouTube, el link de nuestro canal en YouTube, para que ustedes puedan ver allí y puedan unirse a nuestra transmisión en esta red social. Listo, ya he dejado el link. Perfecto, vamos a iniciar. Vamos a nuestra presentación, porfa. Daniel 12, muy bien. Entonces, como habíamos visto en nuestra clase anterior, vamos a hacer un corto repaso, especialmente para los versículos 44 y 45. Recordábamos que precisamente se hablaba acerca del rey del norte, acerca del rey del sur, se hablaba acerca de precisamente que en el versículo 45 de Daniel 11, vamos a leerlo, nos dice lo siguiente: instalará las tiendas de su palacio entre el mar y el monte de la santa magnificencia, o la tierra deseable, dicen otras versiones. Entonces llegará a su fin y no habrá quien le ayude. En la gráfica nosotros estamos viendo precisamente que en este punto rojo está el monte de Meguido. Ese monte se encuentra entre la tierra santa o la tierra deseable, que es Jerusalén, y el mar Mediterráneo, que allí es donde instalará sus tiendas. Bien, ahora no estamos hablando en un sentido literal. Recuerden que las profecías hablan en un sentido y en un lenguaje espiritual y global. Entonces allí en el versículo 45 se me van a presentar dos etapas. ¿Cuáles son esas dos etapas? Vamos a la siguiente diapositiva y vamos a ver allí dos etapas. La primera etapa de Daniel 11:45 nos dice que es en el momento donde el rey del norte planta sus tiendas entre el Mediterráneo y Jerusalén, que en Apocalipsis 16:16 se nos dice que es el monte de o la guerra de Armagedón, o el monte de Armegido, también como se conoce allí. Entonces, primera etapa, el rey del norte planta las tiendas entre el Mediterráneo y Jerusalén para la guerra de Armagedón. Este es el primero, la primera etapa, que precisamente cuando instala sus tiendas es para exterminar y aniquilar a muchos, según lo que nos dice el versículo 44 de Daniel 11. Instala sus tiendas, listos para la guerra, pero entonces ahí es donde viene la segunda etapa. La segunda etapa nos dice precisamente que es cuando en el versículo 45, la segunda parte o la parte final nos dice que entonces llegará a su fin y no habrá quien le ayude. Esta es la segunda etapa. Estas dos etapas están en conexión con Daniel capítulo 12 y el versículo 1, donde precisamente también se nos presentan dos etapas que están relacionadas, que están conectadas. Daniel 12:1, vamos a leerlo, dice que en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe defensor de los hijos de tu pueblo, y será un tiempo de angustia cual no hubo antes, desde que existen las naciones hasta entonces. Punto. Vamos ahí, parte por parte.
Daniel 12.1 entonces, como vemos en la presentación, nos presenta dos etapas. La primera etapa es cuando se levante Miguel. Y esto pasa en la primera etapa o la primera fase de Daniel 11.45. Es decir, cuando coloca precisamente las tiendas entre el mar Mediterráneo y la tierra deseable. Al mismo tiempo en que se levanta Miguel, al mismo tiempo en que este rey del norte, cuerno pequeño, gran ramera, hombre de pecado, según las diferentes simbologías de la Biblia, en el mismo tiempo en que instala sus tiendas, en ese mismo tiempo se levanta Miguel. Exactamente en el mismo tiempo, ¿sí? Para librar a los hijos de tu pueblo. Entonces, ahí viene la segunda parte, o la segunda etapa de Daniel 12.1. Esta segunda etapa es: tu pueblo será libertado. ¿Cuándo será libertado? Exactamente, o va conectado con la segunda etapa de Daniel 11.45. La segunda etapa, recordemos, es: entonces llegará su fin y no habrá quien le ayude. Exactamente en ese mismo punto es cuando nos dice Daniel 12.1, la segunda parte, dice que tu pueblo será liberado. Esas dos partes están enteramente conectadas. Hay un estudio muy bueno acerca de Mateo 24 y ese tipo de profecías que están conectadas con Daniel 12, pero también están conectadas con Apocalipsis, para poder determinar y saber qué pasa en esta segunda parte. Cuando dice, entonces llegará a su fin y no habrá quien le ayude, es cuando sucede precisamente la división de este gran poder, de esta gran Babilonia, y vemos exactamente el resultado en Apocalipsis 17, cuando dicen que los reyes de la tierra y todas estas personas que le dieron su apoyo a la gran ramera se lo quitarán y la devorarán, que es algo muy similar como lo que pasó con Jezabel en Segunda de Reyes, el capítulo 9. Pero bueno, volvamos. Se levantará Miguel. ¿A qué se refiere esto? Esto viene de una palabra hebrea, la palabra hebrea amod, que significa asentar, colocar, construir, confirmar y poner. Prácticamente esta palabra pues está ligada con aquello que dice que es un rey que derroca a otro rey para poder gobernar. Si esta parte de se levantará Miguel, la ponemos en unión junto con Daniel el capítulo 2, estamos viendo que es exactamente la parte donde dice que la roca llega al reino que simboliza los pies y desmenuza toda la estatua. Exactamente cuando dice que Miguel se levantará, quiere decir que este rey se levanta para derrocar a los demás y poner y establecer su reino, que es un reino eterno que nunca será destruido. Precisamente allí es donde habla, o cuando dice que se levantará Miguel. Nos dice también entonces el versículo 1: en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe defensor de los hijos de tu pueblo. Ahora, cuando se refiere a tu pueblo, aquí entramos a hacer una concordancia bíblica muy grande. ¿Por qué? Si recordamos lo que nos dice precisamente Mateo 7:23, el Señor Jesucristo dice: no todo el que me dice Señor, Señor, ¿qué pasa con eso? No todo el que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Entonces, cuando dice que el Señor Jesucristo es el gran príncipe defensor de tu pueblo, de los hijos de tu pueblo, está hablando que el Señor Jesucristo solo defenderá a los que realmente son hijos de Dios, no a todo el mundo. En la clase pasada estábamos viendo que este rey del norte, que es el papado, precisamente empieza a ganar poder precisamente por lisonjas, según lo que nos dice el versículo 32, que con lisonjas hará que los violadores del pacto, lo tengo aquí, y a los transgresores de la Santa Alianza los hará apostatar con lisonjas, pero el pueblo de los que conocen a su Dios se mantendrá firme y actuará. Nos dice allí precisamente ese versículo. Entonces, Mateo 7:23 dice que no todo el que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Precisamente en estos tiempos, cuando el rey del norte instala sus tiendas para hacer una guerra y exterminar a muchos, esos muchos que quiere exterminar este rey del norte son los verdaderos hijos de Dios. Entonces, ahí se levanta Miguel para defender a los hijos de tu pueblo, y algo muy interesante es que precisamente esto está conectado con la quinta plaga de Apocalipsis 16. La quinta plaga de Apocalipsis 16 es la que determina la liberación del pueblo de Dios. Lo vamos a ver un poco más adelante.
Entonces, tu pueblo, los verdaderos hijos de Dios, los que dicen precisamente que son hijos de Dios y cumplen a cabalidad su voluntad. Estamos viendo que estos también están relacionados con aquellos 144,000 a los cuales no les fue hallada mentira en su boca, que no se contaminaron con mujeres porque son vírgenes. Bueno, eso tiene un simbolismo que no podemos explicar ahorita, pero precisamente esos hijos de tu pueblo, esa parte esencial, aquellos que estén vivos, que corresponden a ese pueblo de los 144,000, que se mantendrán firmes en lo que es la voluntad de Dios, sus mandamientos, especialmente en el sábado. Absolutamente todo aquello, todo esto está relacionado con que Jesús, el gran príncipe del pueblo de Dios, defenderá a los que son realmente hijos de Dios. Y esto está muy ligado también con la marca de la bestia, está ligado exactamente con la abominación desoladora. Con todo esto está relacionado, mis hermanos. Entonces, ¿qué pasa después? Fíjense que hemos visto por partes. En aquel tiempo se levanta Miguel, el gran príncipe de los hijos de tu pueblo, el gran príncipe defensor de los hijos de tu pueblo, y viene la siguiente parte: será un tiempo de angustia. Vamos a cambiar a la siguiente diapositiva, donde nos dice que será un tiempo de angustia. Estamos viendo allí unos versículos bíblicos, con lo que vamos a empezar a relacionar. Todo esto, esta parte de las profecías que estamos viendo, nos arma una concordancia bíblica tremenda, donde podemos relacionar muchos versículos bíblicos, podemos relacionar inclusive muchos hechos de la historia, y vamos a ver y vamos a comprender que esto que está pasando actualmente realmente no es ni la sombra de lo que se viene encima. No es ni la sombra, mis queridos hermanos. Ahora, tiempo de angustia, Génesis 32:17. Vamos a ir allí a estos versículos bíblicos. Primero, Génesis 32 y el versículo 7, donde estamos viendo ese tiempo de angustia de Jacob, donde estamos viendo realmente, y según lo que nos cuenta la historia, y tengo aquí a mi esposa que me puede ayudar mucho con este tema de Génesis, ella lo ha estudiado muchísimo. Sabemos por la historia que Jacob estaba en un tiempo bastante angustioso, porque quería o no sabía si se iba a salvar o no, porque estaba en un decreto de muerte. Él pensaba que su hermano Esaú lo iba a matar, y él solo quería buscar que Dios lo ayudara, que Dios lo bendijera. Génesis 32:7, fíjense lo que nos dice. Génesis 32, creo que es el versículo equivocado. Génesis 32 nos dice: los mensajeros regresaron a Jacob diciendo: fuimos a tu hermano Esaú, y he aquí que él viene a tu encuentro, y con él 400 hombres. En ese momento Jacob estaba en un tiempo de angustia tremendo, pensando que su hermano lo iba a matar, y es allí cuando sucede precisamente la lucha con el ángel de Jehová, y dice la escritura que Jacob no lo soltó y simplemente le dijo: no te soltaré hasta que me bendigas. El verdadero pueblo de Dios estará precisamente en oración constante, estará en una dependencia constante del verdadero Dios, hasta sentir que realmente los va a bendecir. Y esto va a pasar cuando Jesús regrese por segunda vez. En ese tiempo, cuando se levanta Miguel, hasta el tiempo cuando precisamente el Señor Jesús regrese por segunda vez, ese será un tiempo de angustia, pero será un tiempo de angustia muy corto, pero será un tiempo tan angustioso que el pueblo de Dios solo buscará que el Señor lo bendiga, que el Señor no los abandone y no los deje. Tiempo de angustia tremendo, grandísimo. Veamos el siguiente versículo bíblico, Jeremías capítulo 30. Jeremías capítulo 30 y el versículo 7. Versos que están completamente relacionados. El profeta Jeremías también había visualizado, había visto en visión precisamente los tiempos angustiosos en que estaría viviendo el pueblo de Dios, precisamente cuando este rey del norte recupere su poder, cuando precisamente se instaure la tercera etapa de la ley dominical, que es el decreto de muerte, y los hijos de Dios estarán huyendo en los montes en un tiempo de angustia cual nunca se ha visto antes. Jeremías capítulo 30 y el versículo 7 nos dice: sí, grande es aquel día y no hay semejante a él. Tiempo de angustia es para Jacob, pero será librado de él. Todos los que son verdaderamente hijos de Dios van a pasar tiempo de angustia, pero serán librados de ese tiempo, porque el Señor Jesucristo los defenderá, los salvará.
Entonces no hay ningún inconveniente. Mateo capítulo 24 y el versículo 21, nos toca empezar a correr, para que no choquemos con el culto precisamente que los canales oficiales de la iglesia tienen. Mateo 24, versículo 21, precisamente hablando del tiempo, de este tiempo de angustia. Si ustedes leen y se fijan, y más adelante tendremos esa clase de Mateo 24 a plenitud, son 2 estudios que son muy completos. Precisamente desde los versículos 15 al 22 nos está hablando de la puesta de la abominación desoladora, que está conectado con Daniel 11:45. Nos habla de la puesta de la abominación desoladora, habla precisamente del decreto de muerte, que es cuando los hijos de Dios tienen que huir a los montes. Y nos dice en el versículo 21, Mateo 24, versículo 21, nos dice: ay de las que estén encinta, versículo 21, porque entonces será una tribulación tan grande como no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá jamás. Ni la habrá jamás. Y allí es donde se hace la recomendación en versículos anteriores, que los que estén en Judea huyan a los montes, no regresen a su casa. Esto será el momento de la huida a los montes, y los hijos de Dios huirán, se irán, pasarán tiempos angustiosos, pero el Señor los va a salvar. Precisamente el Salmo 69, y los invito por favor a que lo lean, les queda de tarea, se dice que es el Salmo precisamente de los 144,000, porque este es el Salmo de la gran persecución, de la gran tribulación. Sin embargo, vamos a leer el versículo siguiente que nos citamos allí, el Salmo 46. Vamos al Salmo 46 y el versículo 1. Salmo 46, vamos a buscarlos en las Biblias. Salmo 46 y el versículo 1. Un salmo realmente muy muy bonito, vale la pena leerlo completo. Salmo 46 y el versículo 1 dice: Dios es para nosotros refugio y fortaleza, ayuda en las angustias y siempre está pronto a escuchar. Entonces, los hijos de Dios, aún en medio de esta gran tribulación, los verdaderos hijos de Dios estarán buscando la bendición de su Dios hasta que regrese por segunda vez. ¿Cuál es el caso contrario? De aquellos que dicen ser hijos de Dios, pero no lo son. Precisamente Apocalipsis 16 nos dice que cada una de las plagas, ellos estarán blasfemando el nombre de Dios constantemente. Si esto, hermanos, si esta plaga, si esta pandemia, si eso que estamos viviendo no nos prepara para estar completamente dependientes de Dios, cuando lleguen las plagas postreras, probablemente, muy probablemente y muy seguramente, si no dependemos de Dios, si no dependemos de los reyes de la tierra, si dependemos precisamente de las autoridades, esto sucederá. Sucederá entonces que no estemos buscando a Dios, sino que estemos blasfemando precisamente el nombre de Dios, y esa no es la idea. Por eso este es el momento precioso. Aprovechemos para depender de Dios constantemente, en oración, en ayuno, en silicio, en ceniza. Aprovechemos estos momentos de oro para estar orando constantemente. Ahora, vamos a la siguiente diapositiva, porque esto nos va a hablar de algo interesante. Volvamos a Daniel 12. Volvamos a Daniel 12. Ezequiel, Daniel, aquí lo tengo, Daniel 12. Seguimos en la lectura. Versículo 1. Después de que dice que habrá un tiempo de angustia, cual no hubo desde que existen las naciones, vamos a la siguiente parte, porque dice que en aquel tiempo se salvará tu pueblo, todos los que estén inscritos en el libro. Vamos a parar ahí. Los que estén inscritos en el libro. La Biblia, cuando se refiere precisamente al momento en que inicia el juicio, siempre nos muestra 2 libros. Aquí precisamente nos dice que los que están inscritos en el libro, solo uno, nos nombra un libro, ¿sí? Pero en el juicio se nos va a nombrar otros libros. Vamos al versículo que está más cercano, Daniel capítulo 7. Daniel capítulo 7, y vamos a leer el versículo 10. Daniel capítulo 7 y el versículo 10. Fíjense lo interesante. Vamos a ver primero los otros libros, porque dice que los que serán salvos son los que están inscritos en el libro, un libro único. Pero, ¿qué determina que estén inscritos en el libro los otros libros? Vamos a mirarlo por partecitas. Daniel 7, versículo 10. Fíjense que aquí habla del inicio del juicio. Versículo 10 dice: y un río corría y salía de delante de él,
Miles de millares le servían y miriadas de miriadas estaban de pie ante él. Se sentó el tribunal, juicio, se sentó el tribunal y fueron abiertos los libros. ¡Wow! ¿Cuáles libros? Estamos viendo entonces allí unos versículos. Fueron abiertos los libros. ¿Cuáles libros? Tenemos que ir a ver exactamente cuáles son esos libros que estamos viendo o que se nos dice aquí en Daniel, el capítulo 7. ¿Cuáles son esos libros? Vamos a ir a Apocalipsis 12. Apocalipsis 12. Apocalipsis 12. Vamos a ir allá. Y el versículo 12 y el versículo 15. Apocalipsis 12, versículo 12. Perdón, Apocalipsis 20, qué pena con ustedes, está mal la presentación. Apocalipsis 20, versículo 12. Apocalipsis 20 y el versículo 12. Voy a aquí hacer una pausa. Amor, que se conecte por favor por Facebook. Apocalipsis 20 y el versículo 12. Fíjense lo que nos dice, Apocalipsis 20, 12 dice: y vi a los muertos grandes y pequeños de pie delante del trono, juicio, y fueron abiertos los libros. Fíjense que ahí nos habla de libros, los mismos de Daniel 7 y el versículo 10. Sigue diciendo: y fue abierto otro libro, que es el libro de la vida. Entonces fíjense que ahí se nos muestra libros y libro, ¿sí o no? Sigue diciendo el versículo: y los muertos fueron juzgados por lo que estaba escrito en los libros según sus obras. Hay libros que nos muestran precisamente las obras de todas las personas, y cuando se sienta o cuando se abre el juicio y dice que los libros fueron abiertos, precisamente está hablando de que esos libros muestran las obras de toda la humanidad, de cada una de las personas, y todo el mundo se está, de hecho está siendo juzgado por lo que está escrito en los libros. Sus obras, sus hechos, sus pensamientos, sus palabras, absolutamente todo está escrito en aquellos libros, y esos libros muestran registro de si realmente lo que yo creo está en concordancia con mis actos. Bien, y nos muestra el otro libro, dice que es el libro de la vida. ¿De qué depende que nuestro nombre quede inscrito en el libro de la vida? De varias cosas. Uno, del bautismo, pero dos, y esto es más importante, permanecer firmes y fieles en la fe sin importar lo que se venga encima. Firmes y fieles. Las obras no me salvan, jamás me van a salvar las obras. Lo que me salva es únicamente lo que habla toda la justificación por la fe, es creer que Cristo precisamente hace en mí lo que yo no puedo hacer por mí mismo. Eso es lo que me salva, pero mis obras muestran si realmente yo estoy creyendo en el Señor Jesucristo o no. Mis obras muestran realmente si eso que yo creo, todo eso lo que yo predico, todo lo que hablo está en concordancia con mi fe. Y eso está registrado en los libros, que eso es lo que habla allí. Versículo 15, Apocalipsis 20 y el versículo 15 dice: y todos los que no se hallaron inscritos en el libro de la vida fueron precipitados en el lago de fuego. Entonces estamos viendo allí que precisamente Jesús, el gran príncipe, defiende a los hijos de tu pueblo, pero que están precisamente apegados al Señor Jesucristo. Que están apegados al Señor Jesucristo, que precisamente sus obras acompañan y dicen todo lo que está escrito en la Biblia, los mandamientos de Dios, el día de reposo, que es el sábado, precisamente toda la ley, absolutamente todo, absolutamente todo está en concordancia, pero sobre todo que ha puesto al Señor Jesucristo por su único medio de salvación. Bien, seguimos, vamos con nuestras diapositivas. Vamos a ir a Éxodo 32, versículos 32 y 33. Es un hecho realmente que nos muestra precisamente la gravedad del pecado. Y vamos a ir a mirar Éxodo capítulo 32, versículos 32 y 33.
Éxodo 32, versículos 32 y 33. Esto pasa después del becerro de oro. Y fíjense que Dios hace allí una declaración tremenda. Éxodo 32, versículos 32 y 33. Fíjense primero, versículo 32. La intercesión de Moisés. La intercesión de Moisés. Fíjense lo que dice. Pero si quisierais perdonar su pecado, y si no, bórrame del libro que tienes escrito. Esto es un tipo, precisamente es un acercamiento o una sombra de lo que el Señor Jesucristo está haciendo. Señor, perdónalos porque son tu pueblo, pero si no los perdonas, bórrame a mí también del libro. Es una obra maravillosa de lo que el Señor Jesucristo está haciendo. Aquellos que son verdaderos hijos de Dios, Jesús está intercediendo por ellos día y noche, pero también está allí hablando precisamente de que si Dios no perdonare por los méritos de Cristo a su verdadero pueblo, Cristo también dice, bórrame de tu libro. Sin embargo, fíjense la contestación que Dios hace, versículo 33. Jehová respondió a Moisés, borraré de mi libro al que haya pecado contra mí. Entonces fíjense que no todos los que dicen ser hijos de Dios en realidad lo son. No todos los que profesan ser cristianos en realidad lo son, porque sus obras muestran cosas completamente contrarias a su fe, a su creencia. Y podemos aquí enumerar una gran cantidad de casos. Podemos enumerar muchísimos casos, si así lo queremos. Pero, ténganlo muy presente. Y resulta que aquí precisamente cuando dice que Jesús salvará a todos los que están escritos en el libro, está hablando de los que están escritos en el libro de la vida. Si tú en este momento no eres bautizado, pero quisieras bautizarte, mira, déjame algo en los comentarios, yo me comunicaré con el pastor de distrito, con algún pastor que esté precisamente habilitado para poder bautizar, para que tu libro quede inscrito en el nombre de la vida. Primera condición para que tu nombre esté inscrito en el libro de la vida, arrepentirte, bautizarte y recibir el don del Espíritu Santo. Esa es la primera condición para que tu nombre esté inscrito en el libro de la vida. Y la segunda, mantenerte en la fe. Si tú crees que de verdad los mandamientos de Dios están vigentes y te quieres mantener allí, esa es una condición muy grande para que tu libro quede inscrito en el libro de la vida. Perdón, tu nombre esté inscrito en el libro de la vida. Bien, vamos entonces. Saludamos a Sami. Hola Sami. Vamos a continuar entonces. Igual el video va a quedar grabado para que ustedes lo puedan ver posteriormente y puedan estudiar esta clase o super clase de Daniel 12. Vamos a continuar ahora sí con la siguiente diapositiva. Y vamos a hablar de un tema tremendo, la resurrección especial. Tengo una clase completa solo hablando de la resurrección especial. Hay varias citas también del libro El conflicto de los siglos. Pero pues bueno, dependiendo de lo que ustedes me digan en sus comentarios, dejamos entonces esta clase posteriormente para ampliar todo lo que tiene que ver con la resurrección especial. Bien, nos dice, vamos a Daniel, volvamos a Daniel capítulo 12. Daniel capítulo 12 y ahora vamos a leer el versículo 2. Daniel capítulo 12 y ahora vamos a leer el versículo 2. Vamos despacito. Esto está conectado con Daniel capítulo 12 y versículo 1. Está conectado con la etapa donde dice se levantará Miguel. Está conectado precisamente con la quinta plaga. Está conectado precisamente con la liberación del pueblo de Dios, porque allí se está hablando de una resurrección especial. Resurrección especial, 10 de la mañana, muy bien. Vamos bien de tiempo. Daniel capítulo 12, versículo 2. Fíjense lo que dice. Muchos de los que duermen en el polvo de la tierra despertarán, unos para vida eterna y aquellos para el oprobio y el horror eterno. Paremos ahí, partecitas, de a poquitos, poquitico. Bien, se habla de que precisamente cuando se levante Miguel y venga precisamente ese tiempo de angustia, ¿sí? Y precisamente Jesús defienda a los que son verdaderamente hijos de Dios y su nombre está inscrito en el libro de la vida, dice precisamente que en ese tiempo muchos de los que están en el polvo de la tierra despertarán, es decir, los que están muertos van a resucitar, pero ¿quiénes? No dice que todos,
Versículo 2 dice, muchos de los que están o los que duermen en el polvo de la tierra despertarán. Muchos, no todos, muchos. Unos para vida eterna y otros para el oprobio y el horror eterno. Y aquí vamos por partecitas. ¿Quiénes son? Vamos a hablar primero de los que son del oprobio, ¿sí? Los que van a resucitar para el oprobio, para la condenación eterna. Y aquí vamos a mirar dos versículos que son tremendos, hermanos. Mateo capítulo 26. Mateo capítulo 26. Nos dice la palabra de Dios. Mateo capítulo 26. Vamos a leer los versículos 62 al 64. Esto pasa cuando a Jesús le están haciendo un juicio injusto. Mateo capítulo 26, versículos 62 al 64. Fíjense lo que dice. Versículo 62. Entonces se levantó el sumo sacerdote y le preguntó, ¿nada respondes? ¿Qué es lo que estos testifican contra ti? Pero Jesús callaba y el sumo sacerdote le dijo, te conjuro por el Dios vivo, que nos digas si tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Y aquí viene el punto clave, hermanos. El punto clave. Versículo 64. Jesús le responde, pues sí, lo soy. Además os aseguro desde ahora, veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo sobre las nubes del cielo. ¿A quién le estaba diciendo esto? Se le estaba diciendo a Anás, Caifás, a todo el Sanedrín, a todos aquellos que precisamente estaban haciendo un juicio injusto contra Jesús. Jesús les dijo, veréis al Hijo del Hombre venir en las nubes del cielo. Os lo aseguro. Y Jesús no miente. Dios no miente. Entonces, ¿quiénes serán aquellos? ¿Quiénes despertarán para el oprobio y el horror eterno? Precisamente cuando Miguel se levante, cuando esté ese tiempo de angustia tan grande. Apocalipsis capítulo 1. Apocalipsis capítulo 1. Y vamos a leer el versículo 7. Apocalipsis capítulo 1 y el versículo 7. Fíjense que Jesús le dice a aquellos, a los del Sanedrín, y veréis al Hijo del Hombre venir en las nubes del cielo. Gloria a Dios. Apocalipsis 1 y el versículo 7 dice, ved que viene en las nubes y lo verán todos, o todo ojo lo verá, incluso los que le traspasaron, y por él se lamentarán las tribus de la tierra. Sí, amén. ¿Quiénes serán esos que resuciten cuando Miguel se levante? Los de oprobio serán aquellos que lo traspasaron, incluso los que los traspasaron. Estamos hablando entonces de Anás, Caifás, los miembros del Sanedrín que lo escupieron, que lo maltrataron, todos los soldados romanos también que lo maltrataron, todos aquellos romanos que entonces lo clavaron a la cruz, todos aquellos que no se arrepintieron de su mala obra. Y verán al Hijo del Hombre venir, pero no lo verán para resurrección y vida eterna, sino que lo verán para el oprobio eterno. Es decir, que ellos no están, o sus nombres no están inscritos en el libro de la vida, aun cuando se hacían llamar hijos de Dios. Tremendo. Tremendo. Bien. Ahora, ¿quién es el otro grupo? ¿Quiénes son los que resucitan en este periodo, en este momento, cuando Miguel se levante y precisamente sea para vida eterna? Vamos a ir a Apocalipsis capítulo 14. Apocalipsis capítulo 14 y vamos a leer el versículo 13. Apocalipsis 14 y el versículo 13. Fíjese que todo esto viene después del mensaje de los tres ángeles. Todo está en concordancia, ¿sí? El primer ángel habla del juicio, el segundo ángel habla de la caída de Babilonia y el tercer ángel habla de que tengamos cuidado. Ojo con aquel que reciba la marca de la bestia. Mucho cuidado. Y después de todo esto, fíjense lo que dice el versículo 12 para entender el contexto. Aquí está la paciencia del pueblo santo, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. El pueblo de Dios, el verdadero pueblo de Dios, guarda los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Esa palabra fe significa fidelidad. Es la palabra griega emuná, es decir, que se mantienen firmes y fieles, así como el Señor Jesucristo lo hizo, que se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Así serán los verdaderos hijos de Dios, obedientes hasta la muerte.
sin importar lo que se venga encima. Guardarán los mandamientos de Dios, se mantendrán firmes como Jesús lo hizo, se mantendrán firmes a su fe. Versículo 13, fíjese. Y oí otra voz del cielo que decía, escribe, bienaventurados los muertos que mueren en el Señor desde ahora. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus fatigas, pues sus obras los siguen. En sus libros de memorias, o en los libros, perdón, que fueron abiertos en el día del juicio, por sus obras, ellos confirman su fe. Y este grupo de personas, desde cierto punto, porque fíjense lo que dice el versículo 13, bienaventurados los muertos que mueren en el Señor desde ahora. Es decir, hay un punto de la historia donde todos los que murieron en el Señor resucitarán cuando Miguel se levante. El otro grupo resucitará cuando Jesús venga, lo que dice 1 Tesalonicenses 4, de los versículos 16 al 18. Hay un grupo que resucita antes de que Jesús venga, y son los que mueren en cierto momento de la historia, pero los demás resucitarán cuando Jesús regrese. Y exactamente estamos hablando de todos los que murieron a partir de 1844 hasta acá, los que creyeron en el mensaje de Daniel 8:13, es que todo está conectado. Todos los que creyeron precisamente en aquel mensaje de la limpieza del santuario. Los que comprendieron precisamente que Jesús pasó del lugar santo al lugar santísimo para iniciar una obra de juicio que empezó el 22 de octubre de 1844. Todos los que creyeron precisamente que a partir de ese momento empezó ese juicio, que hay un tiempo de gracia valioso que tenemos que aprovechar, que precisamente entendieron que habrá una serie de mártires para el fin del tiempo, o para el tiempo del fin, como lo quieran escuchar, como lo quieran decir. También entendieron precisamente quién es la bestia, qué es la marca de la bestia, entendieron precisamente que todos los hijos de Dios se mantienen firmes en sus mandamientos, en la justificación por la fe. Todos aquellos desde ese punto de 1844 para acá van a resucitar cuando Miguel se levante, pero estos se levantarán precisamente para resurrección y vida eterna. Nos dice allí Daniel el capítulo 12 y el versículo 2. Fíjense, ya llevamos ya un poco más de 45 minutos de clase y apenas vamos en el versículo 2. Apenas vamos en el versículo 2. Entonces, en esta resurrección especial habrán dos grupos. Anás y Caifás y todos los que traspasaron al Señor Jesucristo, ese grupo grande, van directamente a resucitar cuando Miguel se levante, y ellos también verán la señal del Hijo del Hombre, verán la pequeña nubecita, y ahí se lamentarán, porque entenderán, ¿sí? Y el otro grupo son de los que murieron desde 1844, entendiendo el mensaje de los tres ángeles, entendiendo precisamente el mensaje de Daniel 8:14, todos aquellos que creyeron y murieron manteniéndose firmes y fieles en ese mensaje hasta acá, resucitarán cuando Miguel se levante. Y el otro grupo resucitará cuando Jesús regrese por segunda vez. Ahora, vamos adelante. Resulta que a partir del versículo 3, el versículo 3 dice que los sabios brillarán como el resplandor del firmamento, a los que enseñaron a muchos la justicia, como las estrellas para siempre jamás. Está hablando allí precisamente de los verdaderos hijos de Dios. Ahora, versículo 4. Vamos a saltarnos al versículo 4. Vamos a la siguiente diapositiva. Allí nos dice, versículo 4, vamos a leerlo, Daniel 12 y el versículo 4. Nos dice, pero tú, Daniel, guarda en secreto estas palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos lo examinarán y la ciencia se aumentará. Voy a leer desde mi versión. Muchos lo examinarán y se aumentará el conocimiento. Por partes. Vamos por partes. Dice, guarda estas palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Paremos ahí. El libro de Daniel quedó sellado para su entendimiento hasta el tiempo del fin. En las clases anteriores hemos visto, y entonces aquí le pregunto a mi esposa, ¿cuándo inició el tiempo del fin? 1798. Exactamente en 1798. ¿Por qué? Porque resulta que toda la obra del papado, absolutamente toda la obra del papado, su primera etapa terminó en 1798. Bueno, tengo ahí un pequeño error, ya lo voy a corregir. 1798, perdón porque puse 1978, perdón, no, fue una equivocación de mi parte. Ahora sí vamos a corregirlo. Eso.
El tiempo del fin entonces arrancó en 1798. Es decir que para ese momento el libro o la porción de Daniel 8 hasta Daniel 12, hablamos del libro de Daniel del capítulo 8 hasta el capítulo 12, fue abierto para su entendimiento hasta el tiempo del fin. Sigamos leyendo. Pero tú, Daniel, guarda en secreto estas palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. En el tiempo del fin se abre el entendimiento de los libros del capítulo 8 hasta el capítulo 12 de Daniel. ¿Por qué? Porque a través de los símbolos y a través del método historicista estamos viendo cómo se cumplieron estos reinos: Babilonia, Medo-Persia, Grecia, Roma, luego la Roma dividida, después la Roma papal, y todas estas obras que precisamente están descritas desde Daniel 8, precisamente lo de la quitada del continuo, precisamente las obras que se nos describen en Daniel 11, especialmente de los versículos 32 hasta el 44, todo esto se empieza a revelar para su entendimiento, todo esto se abre, y finalmente la obra del papado, que se cumplió desde el 538 hasta 1798, todo esto es entendible. Pero hasta 1844 es que se entiende precisamente la obra del santuario. Pero el libro de Daniel, de los capítulos 8 hasta el 12, se abre para su entendimiento. Esta porcioncita precisamente es de la que habla Apocalipsis capítulo 10, cuando dice que el ángel tenía un rollito o un librito que estaba abierto, y se está refiriendo a Daniel, el capítulo 8 hasta el capítulo 12. Hasta el capítulo 12. Entonces, ¿cómo sabemos si esto es verdad? Vamos al versículo 8. Daniel 12 y el versículo 8. Fíjense lo que dice Daniel. Yo oí, pero no entendí. Pregunté entonces, mi Señor, ¿cuál será el fin de estas cosas? El versículo 9 dice, él respondió, vete, Daniel, porque estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Muchos serán purificados, blanquecidos y acrisolados. Los impíos obrarán impíamente, y ningún impío comprenderá. Los sabios, en cambio, comprenderán. Y ahí pasamos a un punto importante. Hay muchas iglesias alrededor del mundo que tergiversan esto. Está precisamente lo que vimos en la primera lección de Daniel, la primera lección de escuela sabática, que vimos que hay métodos futuristas, métodos preteristas y método historicista. El método futurista dice que eso pasará, pero quién sabe hasta cuándo. El método preterista dice que Daniel ya se cumplió en su totalidad, y lo relacionan con Antíoco Epífanes, lo relacionan con hechos históricos que ya pasaron. Pero el método historicista precisamente sí me está diciendo que esto está en cumplimiento. El espíritu de profecía dice que en su tiempo esto estaba en pleno cumplimiento. Las profecías de Daniel 11, eso está en el conflicto de los siglos, dice que las profecías de Daniel 11 están en pleno cumplimiento. Precisamente los impíos, los que dicen ser hijos de Dios, pero en realidad no lo son, que en realidad niegan frente a sus ojos la realidad del papado, la realidad de las profecías, la realidad de todo lo que está pasando alrededor, no van a entender, no porque el libro sea difícil de entender, sino porque van a cerrar su mente precisamente a las profecías bíblicas y a todo lo que está pasando. Por eso, insisto, hermanos adventistas del séptimo día, tenemos una luz tremenda de estos eventos para poder ir a decir al mundo lo que está pasando, y si no aprovechamos ahorita, más adelante va a ser mucho más difícil. Mucho más difícil. Sí, se nos dice que tembló, eso exactamente fue esta mañana, sobre las 12 más o menos, eso fue en Santander. Eso es la información que tenemos. Bien, continuemos. Entonces, este libro se abre para el tiempo del fin, y ahora sí vamos a hablar de dos fechas que se nos presentan allí. Vamos a ir, por favor, a Daniel, capítulo 12. Daniel, capítulo 12. Y vamos a ir al versículo 12. Daniel 12 y el versículo 12, porque nos hablan allí de dos fechas. Perdón, desde el versículo 11, qué pena con ustedes. Daniel 12, versículo 11 y versículo 12. Versículo 11 dice, desde el momento que sea abolido el continuo, ¿sí?, e instalada la abominación desoladora, pasarán 1290 días. Paremos ahí. Dice, desde el punto en que sea quitado el continuo. Eso nos relaciona con Daniel 8. Aquí le vamos a prestar un poquitico más de tiempo para explicar esta parte. Desde el momento en que sea quitado el continuo e instalada la abominación desoladora, pasarán 1290 días. Esa es una primera parte del tiempo. Versículo 12.
Bienaventurado el que espere y llegue hasta 1335 días. Segunda parte de tiempo. Ustedes están viendo allí en la pantalla precisamente un esquema. Vamos a ver un esquema. Sin embargo, vamos a explicarlo parte por parte. Resulta, vamos a relacionar algunos versículos de Daniel 8, Daniel 7, con respecto a este tiempo o estos periodos de tiempo de 1335 días y 1290 días. Ahora, ¿cómo sabemos que estos periodos de tiempo de Daniel están relacionados? Es decir, ¿cómo sabemos entonces o cómo relacionamos Daniel 8 y Daniel 12 con estos periodos de 1290 días y 1335 días? Vamos por partes. Daniel 12, versículo 12, dice que en el momento en que sea quitado el continuo e instalada la abominación desoladora, pasarán 1290 días. Este punto de la historia está relacionado con los 1260 días o la profecía de los 1260 días. Estamos hablando entonces que vamos a relacionar Daniel 7:25, vamos a relacionar precisamente los 10 cuernos, el cuerno pequeño, vamos a relacionar todo eso. Vamos primero, Daniel 8, versículo 13, por partes. Dice que esto empezará cuando sea quitado el continuo. ¿Quién quitó el continuo? El cuerno pequeño, la gran ramera, el hombre de pecado, el hijo de perdición, la bestia de Apocalipsis 13, del 1 al 10. Son el mismo símbolo y corresponden al mismo símbolo. El rey del norte es el mismo símbolo. Daniel 8, versículo 13. Daniel 8, versículo 13. Fíjense lo que dice y es tremendo. Luego oirá hablar a un santo y a otro santo, que hablaba: ¿hasta cuándo durará la visión? El continuo abolido y la iniquidad desoladora, el santuario y el ejército pisoteados. Precisamente estos santos están en el cielo y preguntan ¿hasta cuándo? Esto hay que tenerlo en cuenta. Precisamente el poder que tiene la tierra asolada cae en 1798, ¿sí? Precisamente fue hallado falto en 1844. Vamos por partes. Continuo. ¿Qué significa esto del continuo? Precisamente está relacionado con los 1260 días. En Daniel 7 lo vimos, pero precisamente este versículo o el versículo siguiente, Daniel 8:14, nos dice que precisamente a este poder se le quitó el poderío total precisamente en 1844, precisamente cuando dice que él respondió: hasta 2300 tardes y mañanas, y entonces el santuario será purificado. Ahí fue cuando inició el juicio, y a este poder se le quita completamente su poderío, su gobernabilidad en la tierra, en 1844. Ahora, ¿cuál es la cronología? Veamos la cronología. Daniel 12, versículo 11 dice: desde el momento en que sea abolido el continuo e instalada la abominación desoladora, pasarán 1290 días. ¿Cuándo empezó esto? Daniel 7 y el versículo 8. Daniel 7 y el versículo 8 dice: estaba fijándome en los cuernos y de pronto vi que un cuerno pequeño despuntaba en medio de ellos, y le fueron arrancados por delante 3 de los cuernos primeros. Noté además que este cuerno tenía ojos como de hombre y una boca que decía grandes cosas. ¿Qué fue lo que pasó exactamente allí? Se levanta ese cuerno pequeño en el 538 después de Cristo. Dice que tenía ojos como de hombre. Esta palabra ojos, o este simbolismo de los ojos, significa entendimiento. ¿Qué pasa? Conocimiento y sabiduría. Dice que tenía ojos como de hombre, es decir, que este poder tiene conocimiento, entendimiento y sabiduría de hombres y no de Dios. Por eso, esto está muy relacionado con Daniel 11:32, cuando dice que precisamente hará que muchos violen el pacto con lisonjas, con palabras bonitas. Hay otra palabra también que se refiere a esto, y es la palabra en inglés schemes, que ellos son, o precisamente este poder es especialista en esa palabra schemes significa señor, acuérdame por favor, en intrigas. Es especialista precisamente en dichos, y sabemos que este poder romano papal
no se apegan a la Biblia, sino que se apegan a la tradición. Fíjense nada más lo que pasó ayer, lo que hizo este señor Jorge Bergoglio, que asumió que él podía perdonar los pecados de todo el mundo. Eso se refiere a sabiduría de hombre y boca que habla grandes blasfemias. Entonces, se levanta el cuerno pequeño. En Daniel 7:25, siguiendo con la cronología, precisamente habla del periodo de tiempo, 1260 años, del 538 hasta 1798. Después de eso, después de que se le quita su poder, precisamente viene Daniel 7, versículos 9 al 10, que es donde empieza el juicio, que eso está conectado directamente con Daniel 8:14. Fíjense cómo todo esto está relacionado, todo, absolutamente todo está relacionado. En Daniel 7, versículos 11 al 12, aquí dice que se le quita el poder a las otras bestias, pero la última todavía no. Entonces, las otras bestias ya habían caído en la tierra, pero no habían sido juzgadas. Precisamente Roma, la Roma imperial, cayó en el año 476, pero todavía no había sido juzgada. El papado cayó en 1798, pero aún no se le había quitado el reino del cielo. Vamos a comprobarlo. Sé que suena un poquitico enredado, pero vamos a comprobarlo. Precisamente todos estos detalles son los que nos gusta mostrar en estas superclases de Daniel. Bien, vamos a comprobar todo lo que acabamos de decir. Daniel 7, vamos a Daniel 7, versículos 13 y 14. Daniel 7, versículos 13 y 14 dice: continué observando la visión nocturna y de pronto vi que con las nubes del cielo venía como un hijo de hombre. Esto está relacionado con Apocalipsis 1:7 y también con Mateo 26, porque el Señor Jesucristo siempre viene en las nubes del cielo. ¿Sí o no? Siempre viene así. Versículo 14. A él, precisamente, a quien viene en las nubes del cielo, el Hijo del Hombre, el Señor Jesucristo, dice: a él se le dieron dominio, gloria e imperio, y todos los pueblos y naciones y lenguas le sirvieron. Es en este punto en el que a Jesús se le da el reinado en el momento del juicio. Daniel 7, 21 y 22. Fíjense que estamos relacionando esto para poder explicar a cabalidad los 1335 días y los 1290 días. Todo esto tiene que ver. Daniel 7, versículos 21 y 22. Dice: estaba yo observando y de pronto vi que de este cuerno hacía la guerra a los santos y los vencía. El mismo periodo de 1260 años. Versículo 22. Hasta que vino el anciano de días y se hizo justicia a los santos del Altísimo, y llegó el tiempo en que los santos tomaron posesión del reino. Aquí se repite exactamente el mismo patrón. Se le permite al cuerno pequeño actuar, se le permite al rey del norte actuar hasta cierto periodo de tiempo, que es cuando inicia el juicio. Todo eso está en relación. Versículos 23 al 26, Daniel 7, versículos 23 al 26, y vamos a ver que se repite el mismo patrón. Versículo 23. La cuarta bestia será un cuarto reino que habrá en la tierra, distinto de todos los reinos. Devorará a la tierra, la aplastará y la triturará. Tiempo de 1260 años. Los 10 cuernos serán 10 reyes que de este reino surgirán, y después de ellos se alzará otro, que será distinto de los anteriores y derribará a los 3 reyes. Ahora fíjense, proferirá palabras contra el Altísimo, lo mismo de Daniel 7:8 y lo mismo de Apocalipsis 13, que dice que tenía una boca que decía grandes blasfemias. Proferirá palabras contra el Altísimo y a los santos del Altísimo quebrantará, e intentará cambiar los tiempos y la ley. ¿Cómo lo intentará? Por medio de lo que dice Daniel 11:32, por medio de lisonjas, por medio de schemes, de intrigas, por medio de sabiduría, entendimiento y conocimiento de hombres. E intentará cambiar los tiempos y la ley, y los santos serán entregados en su mano por un tiempo, 2 tiempos y medio tiempo. Entonces, mismo esquema, 1260 años, y ahora fíjense lo interesante, versículo 26. Pero se celebrará el juicio, y en él será quitado su dominio, para que sea destruido y aniquilado del todo. Mismo patrón. Se permite al cuerno pequeño actuar, viene un juicio y se le quita el reinado. ¿Se le quita el reinado cuándo? En el juicio. ¿Cuándo se le quitó realmente el poder al papado? En 1844, cuando inicia el juicio, cuando los libros son abiertos. Y también se abre el libro de la vida,
y vamos a ver exactamente si este poder papal realmente está en concordancia con lo que dice la Biblia. Guardar los mandamientos de Dios y tener la fe de Jesús. Claramente no lo es, por eso se le quita el poderío. Bien, ahí se le quita el poderío. Ahora, sigamos adelante, vamos a seguir adelante, porque todo esto tiene relación. Precisamente, estos 1290 días empieza con la aparente conversión de Clodoveo. ¿Cómo así? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó allí? Precisamente allí Clodoveo dice la historia que precisamente le da el poder al papado, Clodoveo, y hace allí donde inicia precisamente estos 1290 días, es decir, en el año 508, es decir, 30 años antes de que el papado prácticamente tuviera el poder absoluto, tanto del poder civil como del poder religioso, Clodoveo empezó a darle al papado ese poder de a poquitos, pero es en el año 538 cuando ellos tienen el poder absoluto, precisamente cuando Justiniano concede el poder político al papa. Y este periodo de 1290 años que habla Daniel está relacionado con los 1260 años en que este periodo papal precisamente está por tener todo su poder, o su periodo de poder. Vamos a Daniel 12:11. Daniel 12:11. Dice, desde el momento en que sea abolido, el continuo e instalada la abominación de la desolación, pasarán 1290 días. Para explicar, en el momento en que es quitado el continuo, ¿qué quiere decir el continuo? En Daniel 8 precisamente dice que este cuerno pequeño quita y destruye el continuo. ¿Y qué es el continuo? Todos los servicios sacerdotales del santuario. Él se pone precisamente, o el Papa se pone como intercesor entre Dios y los hombres, ¿sí? Eso es quitar el continuo. Quitar todo el sistema de santuario, ¿sí? La intercesión, precisamente lo que pasaba en el lavacro, lo que pasaba con la mesa de los panes, precisamente lo que pasaba también con el candelabro, precisamente absolutamente todos los servicios de santuario son quitados por este poder papal cuando él se pone precisamente como sacerdote y cambia, quita, destruye, pisotea todo el sistema de santuario que se había instituido por Dios en la antigüedad y que nos mostraba toda la obra que el Señor Jesucristo está haciendo ahorita. Y ese periodo empieza con la conversión de Clodoveo, cuando le entrega el poder al Papa, y termina en 1798. Los 1290 días están ligados con el periodo en que el papado precisamente está en fulgor, o precisamente el poder en que el papado tiene su máximo poder, destruye a muchos, precisamente con lisonjas convence a muchos para violar el pacto, se pone como intercesor entre Dios y los hombres, se autonombra como vicario de Cristo, y es allí donde precisamente viene toda esta mezcolanza de doctrinas falsas, es allí donde precisamente se cambia el sábado por el domingo, es precisamente allí donde vienen doctrinas como la inmortalidad del alma, y donde prácticamente anulan y pisotean a Dios y al Señor Jesucristo. Y ponen también a María como cointercesora. O sea, son una cantidad de acciones que todo eso está registrado en los libros, y por lo cual Dios dijo con esta iglesia, no más. No más. Bien. 1335 días. Versículo 12. Versículo 12. Bienaventurado el que espere y llegue hasta 1335 días. Wait. ¿Cómo así? ¿Cómo así? ¿Cómo se le puede llamar a un muerto bienaventurado? ¿Cómo es posible entonces que se diga eso? Bueno, lo que pasa es que hay algo especial para los que vivieron hasta esa época y algo especial para los que mueren desde esa época. Me explico. Una cosa es decir, esta es la que está en Facebook, ¿cierto? Listo. Una cosa es decir que desde este periodo de tiempo, es decir, vamos por partecitas, volvámoslo a leer. Daniel 12:12. Bienaventurado el que espere y llegue hasta 1335 días. ¿Cómo se le puede llamar bienaventurado? Una cosa, ¿sí? Son aquellos que vivieron hasta esa época.
es decir, hasta los 1260 días, es decir, hasta 1798, de aquí para atrás hay un grupo de personas, ¿sí?, que son los que mueren en el Señor, y este grupo de personas de este punto hasta atrás van a resucitar cuando Cristo venga. Pero ¿por qué dice que bienaventurados los que, dice, bienaventurados el que espere y llegue hasta 1335 días? ¿Por qué bienaventurados los de este punto? O sea, los 1335 días terminan en 1843. ¿Por qué bienaventurados los que mueren de aquí en adelante? Porque este punto son los que van a resucitar en la resurrección especial. Porque a partir de este punto son muchos, precisamente, los que creen en el mensaje de Daniel 8:14, son los que creen en el mensaje de santuario, son los que retoman precisamente el continuo, son los que ponen al Señor Jesucristo como su único intercesor, son los que precisamente anuncian el mensaje de los tres ángeles. A partir de este punto en adelante, bienaventurados todos los que mueren en el Señor, que está relacionado con lo que vimos de Apocalipsis 14 y el versículo 13, si no estoy mal, son los que están relacionados con la resurrección especial, son todos aquellos que precisamente entendieron el mensaje que estaba sellado en Daniel y que se abrió en 1798. Entonces, los 1335 días están relacionados con la profecía de las 2300 tardes y mañanas, y todos los que esperaron hasta ese punto y mueren de ese punto en adelante son bienaventurados porque resucitan en la resurrección especial para vida eterna. A eso se está refiriendo exactamente. ¿Y por qué se le llama bienaventurados? ¿Por qué tiene que ver todo esto con la resurrección especial y todo esto con Daniel 12, Daniel 11, Daniel 10, 9 y 8? Toda esta sección del libro de Daniel, desde Daniel 8 hasta Daniel 12. Bienaventurados todos los que entiendan desde 1844 para acá, porque van a resucitar precisamente cuando Miguel se levante, y resucitarán para vida eterna. Y los demás resucitarán precisamente cuando Jesús regrese, cuando ya esté en el cielo y diga con su maravillosa voz: despertad, según lo que nos dice el conflicto de los siglos. Un excelente libro, lo recomiendo. Terminamos, nos rindió básicamente una horita, pudimos realizar esta super clase básicamente en una horita. Vamos entonces a nuestra próxima diapositiva, porque con esto vamos a terminar, con esto vamos a culminar nuestra clase, super clase de Daniel 12, y precisamente lo que nos dice Daniel capítulo 12 y el versículo 13, nos dice: mas tú vete, ¿sí?, y tú irás hasta el fin y reposarás, y te levantarás para recibir la heredad al fin de los días. Mi versión dice: mas tú vete hasta el fin, Daniel, descansarás y te levantarán al fin de los días para recibir tu parte. Daniel tiene la corona asegurada. Daniel precisamente ya tiene asegurada su corona de la vida. Él resucitará cuando Jesús venga. Él precisamente verá al Señor Jesucristo en poder y gloria, porque él creyó precisamente en Jesús, precisamente creyó en la justificación por la fe, y al contrario de lo que dicen muchas doctrinas, Daniel no es salvo por las obras. Daniel siempre fue salvo por gracia, así como también veremos a Ananías, Azarías y Misael, así como también veremos al rey Nabucodonosor, así como veremos a todos aquellos hijos de Dios que precisamente creyeron en todo este mensaje. Y quiero invitarte una vez más, si tu nombre no está inscrito en el libro de la vida, si tú quieres que tu nombre esté inscrito en el libro de la vida, el primer paso es: bautízate. Cree en el Señor Jesucristo, Él te salvará a ti y a toda tu casa. Pero si tú quieres de verdad ser salvo, que tu nombre esté allí inscrito para que el Señor Jesucristo te defienda cuando venga la prueba real, la prueba de verdad, cuando venga la prueba de verdad, el momento es ahora. ¿Quieres bautizarte? Déjame tus datos. ¿Quieres bautizarte? Déjame entonces un mensaje. Yo me comunicaré con los pastores, me comunicaré directamente con las personas que pueden realizar esta bella obra de bautizar, y de esa manera pues tu nombre pueda estar inscrito en el libro de la vida, para que Jesús, el gran príncipe del pueblo de Dios, te pueda defender en los tiempos de crisis, te pueda defender
en los momentos cuando lleguen estas 7 plagas postreras, y sobre todo para que pueda mantener tu fe firme, para que pueda mantenerse firme precisamente tu creencia, a pesar de que te tilden de loco, fanático, lo que sea, no importa. No importa, porque precisamente muchos murieron así, tildados de esa manera. El señor John Huss, precisamente, John Wycliffe, muchos murieron así, pero ellos precisamente resucitarán cuando el Señor Jesucristo venga. Y todos los que precisamente creyeron en este mensaje de Daniel 8:14 hasta este momento, todos van a resucitar antes de que el Señor Jesucristo venga, y verán la señal del Hijo del Hombre, la pequeña nubecita, y sabrán que el Señor los ha salvado, y precisamente ellos y todos se arrodillarán delante del Señor diciendo: justos son tus caminos, justos y verdaderos son tus caminos. Así que si tú quieres de verdad ser parte de ese pueblo, si tú de verdad quieres que tu nombre esté inscrito en el libro de la vida, es el momento de tomar una decisión de bautismo, y es el momento de tomar una decisión por el Señor, para que precisamente pueda ser salvo de todo lo que se nos viene encima. Quiero agradecerles por haber asistido a esta clase de escuela sabática, a esta superclase de Daniel 12, y pues nada, nos estaremos viendo el próximo sábado, donde tendremos pues las clases de escuela sabática de este nuevo trimestre que ya inicia precisamente. Dios los bendiga, Dios los guarde, que Dios nos ayude precisamente en estos tiempos difíciles, y quiero terminar con una corta oración para que podamos conectarnos con los canales oficiales de la Iglesia Adventista alrededor del mundo y podamos estar entonces en el segundo servicio. Ahí donde están, inclinemos nuestro rostro, o si gustan también podemos postrarnos de rodillas para orar, para terminar con esta escuela sabática, con esta super clase de escuela sabática. Oremos. Señor, te damos gracias porque eres bueno todo el tiempo. Te damos gracias, Padre, porque este estudio de este trimestre del libro de Daniel nos dejó grandes enseñanzas, sobre todo que tú estás al control de toda la historia. Sobre todo, Padre, que tú eres grande y misericordioso, sobre todo porque nos has dejado desde mucho tiempo atrás el conocimiento para saber qué se nos viene en estos tiempos finales. Ayúdanos a entender todavía más. Ayúdanos a entender que necesitamos de ti. Ayúdanos a entender los tiempos en los que estamos viviendo, y ayúdanos a ser obreros fieles para poder ir a predicar esta palabra de salvación a muchas personas. Sabemos que en muchas partes hay hijos fieles tuyos que están esperando simplemente a conocer estas verdades para unirse a tu pueblo real, para unirse a ese pueblo que guarda los mandamientos de Dios, que tiene la fe de Jesús, que tiene el testimonio de Jesús, pero simplemente no saben estas cosas. Pero también te pedimos perdón porque no hemos sido diligentes en ir a predicar tu palabra como debe ser. Ayúdanos a aprovechar estos medios sociales, ayúdanos a aprovechar la tecnología precisamente para que podamos anunciar a muchos las verdades que tú has anunciado desde hace mucho tiempo. Ayúdanos, Padre, a ser obreros fieles y no simplemente quedarnos con esta verdad para nosotros. Ayúdanos a ser esos atalayas precisamente que tú has llamado a que seamos. Esos atalayas que has descrito en Ezequiel capítulo 33 de los versículos 1 al 6, que toquemos la trompeta certera y que podamos anunciar al mundo las cosas que están en lo porvenir. Que hay esperanza, sí, pero que también vienen tiempos difíciles, por supuesto, claro que sí, pero que en eso siempre tú estarás dispuesto a proteger a tu pueblo amado. Gracias, Padre, porque eres bueno, gracias por escucharnos y prepara nuestro espíritu para el segundo servicio. Y de nuevo, Señor, gracias por atender esta oración, porque la ponemos en tus manos en el nombre y en los méritos de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Bueno, muchas gracias a todos los que asistieron, nuevamente a mi gran amigo Jason, gracias también a Carlos Telles, gracias a Alfonso Montoya, mi amigo Juan Flex, que se unió, gracias a Emily y Sammy, gracias a Laura, Lucy, también a Gerson, gracias a Yancy que se conectó, gracias a Josué Gómez, gracias a Camilo, gracias a todos los que asistieron, gracias a todos los que estuvieron acá, también a mi madre que estuvo conectada a través de YouTube. Y pues bueno, no me queda más sino darle las gracias nuevamente, y en la semana estaré haciendo otros videos más, pero sobre todo no nos olvidemos de la invitación que les dejaré para la clase de escuela sabática del próximo sábado. Dios los bendiga y pues nos estaremos viendo conectados en los canales oficiales de la iglesia para el segundo servicio. Un feliz resto de sábado,
Y si algo en la tarde estaré anunciando un nuevo directo. Voy a mirar el tema para que podamos entonces unirnos nuevamente y mirar a ver qué vamos a estudiar en la tarde. Dios los bendiga, un feliz resto de sábado.